Sebastián Vallejo se quedó inmóvil frente al espejo, ajustándose la corbata de marca italiana. 40 años, la edad en que un hombre acepta su vida o intenta desesperadamente demostrar al mundo que vale algo. Sebastián eligió el segundo camino, y esta noche debía ser su triunfo. La invitación al reencuentro de excompañeros llegó hace 3 semanas. Un mensaje estándar en la red social, organizado por Sergio Ramírez, quien siempre fue directo hasta la grosería. Primer domingo de febrero, restaurante La Aurora, 7 de la tarde. Vengan con esposas, maridos, como quieran y puedan. Sebastián leyó el mensaje y supo de inmediato que no iría con Dolores. Su esposa estaba sentada en la cocina, revisando algunos recibos. 39 años, vaqueros cómodos, un suéter sin rastro de elegancia. Dolores Vallejo era la encarnación de la practicidad, ninguna prenda llamativa, mínimo maquillaje, máximo sentido común. Llevaba la contabilidad doméstica con precisión de profesional, conocía cada partida de gastos y nunca gastaba de más. Precisamente esto era lo que Sebastián llamaba para sí mediocridad, aunque nunca lo pronunciara en voz alta. Sebastián estaba demasiado absorto en sus pensamientos sobre el próximo encuentro. En cómo entraría al restaurante, cómo todos se darían vuelta, cómo verían su transformación. El flaco con gafas de la última fila se había convertido en un empresario seguro de sí mismo. Esto era importante. No, esto era vital, demostrarle a esa gente que lo había logrado. Dolores, el domingo estaré ocupado, soltó con indiferencia, sirviéndose café. Su esposa levantó la vista de los papeles. ¿Qué planes tienes? Una reunión de trabajo. Discutiremos un nuevo contrato. Ella sintió sin hacer más preguntas. Eso era lo que más irritaba a Sebastián, su calma. Ni celos, ni curiosidad, ni intentos de controlar. Solo una tranquila aceptación de lo que él decía. Como si no notara cómo había cambiado en los últimos años. Como si no le importara qué hacía o con quién pasaba el tiempo, y había cambiado mucho. La empresa de venta de materiales de construcción que Sebastián abrió hace 5 años generaba ingresos estables. No millones, pero suficiente para alquilar una oficina en el centro, conducir un buen coche importado y permitirse una amante. Inés Aguirre apareció en su vida hace 8 meses, 27 años, piernas largas, habilidad para lucir como 1 millón con cualquier presupuesto. Trabajaba como gerente en un salón de muebles de lujo, donde Sebastián entró para elegir un sillón para la oficina. El sillón nunca lo compró, pero consiguió una relación que halagaba su ego mejor que cualquier chimenea. Inés nunca preguntó por su esposa. Sebastián le dijo que estaba divorciado, que su exesposa quedó en algún lugar de la periferia de su pasado, y él estaba construyendo una nueva vida. La chica le creyó, o fingió creerle. A ella le gustaban los restaurantes, los regalos, los viajes de fin de semana. Sebastián recibía admiración, cumplidos y la sensación de su propia importancia. Junto a Inés se sentía un ganador, ese mismo hombre exitoso que soñaba ser desde la escuela. La idea de llevar a Inés al reencuentro surgió por sí sola. Mostrarles a los chicos de la escuela en quien se había convertido. Que vieran al empresario exitoso con una hermosa acompañante joven. Que recordaran cómo era entonces, un flaco con gafas y maletín gastado, que siempre se sentaba en la última fila y permanecía callado en los recreos. Que adulaba a los mejores estudiantes para que le dejaran copiar en los exámenes. Que almorzaba solo en el comedor porque no tenía compañía. Que vieran cuán lejos había llegado de aquel patético adolescente. Sebastián recordaba cada humillación. Como los compañeros se reían de su vieja chaqueta. Como las chicas fruncían la nariz cuando la profesora intentaba sentar a alguien junto a él en clase. Como en la graduación ni siquiera lo invitaron al grupo general, pasó toda la noche parado contra la pared, fingiendo que así le gustaba más. Estos recuerdos aún quemaban, después de tantos años. El miércoles por la noche Sebastián se reunió con Inés en un café cerca de su trabajo. Ella bebía un café con leche con jarabe de caramelo, un espresso doble. Afuera ya había oscurecido, aunque eran solo las 6 de la tarde.
El crepúsculo caía temprano. Escucha, el domingo tengo un evento importante, comenzó, observando cómo la chica se pintaba los labios con un lápiz labial rosa pálido. Un reencuentro de excompañeros. Quiero que vengas conmigo. Inés levantó las cejas con sorpresa. ¿En serio? Pero allí habrá gente que te conocía antes. No a mí. Precisamente por eso. Quiero mostrar en quién me convertí. Y tú eres parte de esta imagen. Ella sonrió, evidentemente halagada. Sebastián continuó, bajando la voz. Solo recuerda, si alguien pregunta, estamos juntos desde hace un año. Tú eres mi acompañante. No entres en detalles sobre cómo nos conocimos. Lo principal es que te mantengas segura. ¿Y qué digo si preguntan sobre el pasado? ¿O sobre lo que hago? Di que trabajas en diseño de interiores. Suena sólido. Y que prefieres no discutir asuntos personales en público. Elegante y breve. Inés asintió, anotando algo en su teléfono. Sebastián sabía que se desenvolvería bien. Tenía talento para lucir cara y exclusiva incluso con un vestido simple. Y con un buen atuendo eclipsaba cualquier competencia. Me pondré el negro de cóctel, dijo la chica pensativa. El que me regalaste la semana pasada. Con hombros descubiertos. Perfecto. Y las perlas que traje del viaje de negocios. Inés asintió, sus ojos brillaban de anticipación. Amaba las salidas sociales, amaba la atención. Sebastián lo entendía y lo usaba hábilmente. Le gustaba ver cómo los hombres la seguían con la mirada, cómo las mujeres evaluaban el atuendo y las joyas. Esto alimentaba su autoestima. Dolores se enteró del encuentro por casualidad. El viernes por la noche en la mesa de Sebastián se iluminó la pantalla del teléfono, un mensaje de Sergio Ramírez. Sebastián, confirma si vendrás el domingo. ¿Y con quién? ¿Solo o con una dama? Su esposa pasaba junto a él, llevaba ropa para el balcón. No leyó el mensaje intencionalmente, simplemente su mirada captó el texto. Se detuvo, puso la cesta con la ropa en el sofá. Sebastián lo llamó en voz baja. Él salió del baño, secándose la cara con una toalla. ¿Qué? ¿El domingo tienes un reencuentro de excompañeros? Pausa. Breve, pero elocuente. Sebastián sintió cómo se tensaban los músculos de su cuello. Sí, dijo finalmente. Olvidé mencionarlo. Dijiste que discutirías un contrato. Bueno, el encuentro también es importante. Conexiones útiles, ¿entiendes? Contactos de negocios. Algunos chicos de la clase ahora ocupan buenos puestos. Dolores lo miró atentamente. No con sospecha, sino como estudiando un fenómeno desconocido. Como si lo viera por primera vez. ¿Puedo ir contigo? No vale la pena, respondió Sebastián demasiado rápido. Será aburrido. Solo recuerdos de la escuela, anécdotas sobre profesores. Te resultará desinteresante. No te gustan las compañías ruidosas. Está bien, dijo ella simplemente y se fue al balcón. Sebastián exhaló aliviado. Dolores no hacía escenas, no exigía explicaciones. La esposa ideal para quienes no quieren preguntas innecesarias. Pero no notó cómo cambió su rostro cuando colgaba la ropa. No vio cómo se apretaron sus labios. No entendió que la calma puede ser diferente, resignación o determinación. El sábado por la mañana Dolores llamó a su amiga de la escuela y a la vez compañera de clase de su marido, María Ortega. No se comunicaban estrechamente, pero ocasionalmente se escribían, se felicitaban en las fiestas. María, hola. ¿Irás mañana al reencuentro de graduados? Por supuesto. Sergio organizó todo, como siempre, de manera profesional. Reservó un buen restaurante, incluso promete algún tipo de programa. ¿Vendrán tú y Sebastián? Sebastián va, respondió Dolores evasivamente. Yo probablemente no. ¿Por qué? Será divertido, veremos a todos. Han pasado tantos años desde la graduación. Dime, María, ¿él avisó a los organizadores que vendría solo? Pausa al otro lado de la línea. María guardó silencio, y en ese silencio Dolores escuchó la respuesta antes de que la amiga la pronunciara. No sé exactamente,
Pero Sergio dijo que Sebastián confirmó su asistencia con una dama. Pensé que eras tú. Dolores agradeció y colgó. Así que con una dama. Pero no con su esposa. Se levantó, se acercó a la ventana. El paisaje de febrero detrás del cristal se veía nevado, frío, pero no sombrío. Simplemente honesto. Sin adornos ni falsedad. Dolores no sentía celos en el sentido habitual. Hacía tiempo que sentía que Sebastián se alejaba, que había alguien más. El olor de un perfume ajeno en sus camisas, las demoras en el trabajo, las constantes reuniones urgentes. El teléfono que ahora siempre llevaba consigo, incluso a la ducha. Pero una cosa es sospechar, otra es obtener confirmación a través de tal humillación pública. Llevar a una amante al reencuentro de excompañeros, ocultando a la esposa legítima. Esto ya no es solo infidelidad. Es una declaración, no eres mi igual. No eres lo suficientemente buena para mostrarte a la gente. Abrió el armario, sacó un vestido gris sobrio. No llamativo, no provocativo, pero elegante. Dolores lo compró hace 2 años para el aniversario de la empresa donde trabajaba como contadora. Zapatos de tacón bajo, cómodos pero bonitos. Maquillaje ligero. No iba a hacer un escándalo. Solo quería mirar la verdad a los ojos. Y mostrarle esa verdad a Sebastián. El domingo llegó claro y frío. Sebastián pasó la mañana en el gimnasio, 1 hora en la cinta, media hora de ejercicios de fuerza. Luego pasó por el salón de belleza, refrescó el corte, se hizo manicura. A las 6 de la tarde estaba impecable, traje de 3 piezas negro, camisa blanca como la nieve, reloj de marca suiza en la muñeca, perfume ligero con notas de sándalo. Inés envió una foto de su atuendo, vestido negro de cóctel, hombros descubiertos, tacones altos, collar de perlas. Perfecto. El restaurante La Aurora estaba en el 7º piso de un centro de negocios en el corazón de la ciudad. Enormes ventanas de pared a pared, iluminación suave de tonos cálidos, mesas cubiertas con manteles blancos como la nieve. Sebastián llegó 10 minutos antes del inicio, se encontró con Inés en la entrada. Ella se veía deslumbrante. El vestido le quedaba perfectamente, el cabello recogido en un peinado elegante, el maquillaje resaltaba su juventud. Pensó que tal acompañante se vería perfecta a su lado. ¿Lista para impresionar? Sonrió, ofreciendo su mano. Siempre, respondió la chica, tomándolo del brazo. Subieron en el ascensor. En el salón ya se habían reunido unas 15 personas. Sergio Ramírez, un hombre robusto de corte corto, fue el primero en notar a Sebastián. Oh, Vallejo. ¿Cuánto tiempo? Apretones de manos, saludos, presentaciones. Inés se mantuvo segura, sonrió, respondió preguntas de manera breve y educada. Sebastián se sentía el rey del baile. Allí estaba María Ortega, una mujer algo rellenita con ojos bondadosos y sonrisa suave, recordando historias escolares. Allí estaba Andrés Fuentes, ex capitán del equipo de fútbol, hablando de su taller mecánico. Todos hablaban, reían, compartían noticias sobre hijos, trabajo, viajes. Sebastián esperaba el momento adecuado. Quería que todos escucharan sus palabras. Que cada uno entendiera que ya no era ese fracasado. Cuando trajeron los primeros platos y sirvieron vino en las copas altas, se levantó de la silla. Las conversaciones gradualmente se apagaron. La gente se volvió hacia él. Amigos, comenzó Sebastián, y su voz sonaba fuerte, segura, llenando el espacio del salón. Quiero hacer un brindis. Por nuestro encuentro. Por estar juntos de nuevo después de tantos años. La gente asintió, levantó las copas. Alguien sonrió. ¿Recuerdan qué fracasado era en la escuela? Continuó, sonriendo y mirando a los reunidos. Tímido, con gafas, siempre a la sombra. Y ahora mírenme. De la basura a príncipe. No pudo terminar. La puerta del salón se abrió, en silencio, pero todos escucharon ese sonido. En el umbral estaba Dolores. Vestido gris, cabello recogido en un moño pulcro,
rostro tranquilo sin emociones innecesarias. Recorrió con la mirada a los reunidos, se detuvo en Sebastián, luego pasó la mirada a Inés. En el salón se suspendió un silencio pesado, denso, como antes de una tormenta. Dolores dio un paso adelante. Su voz sonó pareja, sin gritos, sin histeria, pero cada palabra se escuchaba con claridad. No veo príncipes. Solo basura. El tiempo pareció detenerse. Sebastián se quedó inmóvil con la copa levantada, su rostro cambió varios tonos en un segundo, del bronceado a una palidez enfermiza. Inés instintivamente se alejó de él, sus ojos saltaban entre Dolores y Sebastián, tratando de entender qué estaba pasando. Los demás invitados se congelaron en espera de la continuación. Dolores entró al salón con calma, sus pasos en el suelo sonaban medidos y claros. No tenía prisa, no se agitaba. El vestido gris hacía su figura estricta, casi oficial. Ninguna teatralidad, ninguna emocionalidad fingida. Solo hechos. María Ortega fue la primera en romper el silencio. ¿Dolores? ¿Tú? ¿Viniste? Vine, asintió Dolores, deteniéndose a unos pasos de la mesa. Decidí que un reencuentro de compañeros es precisamente el lugar donde debe estar la esposa. ¿No es así, Sebastián? Sebastián finalmente bajó la copa sobre la mesa. El vino salpicó sobre el mantel blanco, dejando una mancha carmesí. Abrió la boca, pero luego la cerró. ¿Qué podía decir? Cualquier frase ahora sonaría como justificación o mentira. Sergio Ramírez, directo hasta la grosería, no anduvo con rodeos. Sebastián, ¿es verdad que ella es tu esposa? Y nosotros pensábamos. Asintió hacia Inés, sin terminar la frase. Inés se levantó bruscamente, su rostro se cubrió de un rubor intenso. Agarró su bolso del respaldo de la silla. Sebastián, su voz temblaba de humillación e ira, dijiste que estabas divorciado. Dijiste que tu ex vivía en otra ciudad. Inés, espera, Sebastián extendió la mano, tratando de retener a la chica. Esto no es lo que piensas. ¿Qué debo pensar? Se apartó de su contacto. Me trajiste aquí, me presentaste como tu acompañante, y tu esposa acaba de entrar al salón. Eres un mentiroso. Dolores miraba esta escena sin emociones visibles. Su rostro permanecía tranquilo, solo un ligero pliegue entre las cejas delataba tensión. No hace falta que se vaya, se dirigió a Inés. Quédese. No voy a hacer un escándalo. Solo quiero aclarar algo. Inés dudó, pasando el peso de un pie a otro. La curiosidad luchaba con el deseo de abandonar inmediatamente este lugar. La curiosidad ganó. Lentamente volvió a sentarse en la silla, pero no soltó el bolso. María se levantó y acercó una silla libre a Dolores. Siéntate, por favor. Dolores asintió con agradecimiento y se sentó. Sebastián aún estaba de pie, sin saber qué hacer. Lamento haber venido así, comenzó Dolores, dirigiéndose a todos los reunidos. Pero cuando supe que mi marido iba al reencuentro de excompañeros con otra mujer, ocultando el hecho de nuestro matrimonio, entendí, había llegado el momento de una conversación honesta. Andrés Fuentes, sentado enfrente, frunció el ceño. Sebastián, ¿es verdad? ¿No dijiste a propósito que estabas casado? Yo. Nosotros. Tenemos una relación complicada, murmuró Sebastián, sin levantar la vista. No quería ventilar esto en público. Pero si querías ventilar en público a tu amante, observó Dolores secamente, y pronunciar un hermoso brindis sobre cómo te elevaste de la basura a príncipe. Solo que aquí realmente no hay príncipes. Sergio se dirigió nuevamente a Sebastián. Amigo, te conozco desde hace 20 años. Nos sentamos en el mismo pupitre durante 3 años. Y recuerdo cómo eras. Recuerdo cómo copiabas en los exámenes. Recuerdo cómo no tenías dinero para los almuerzos, y los chicos juntaban para que no andarás con hambre. ¿Y ahora te paras aquí y hablas de la basura a príncipe? Nadie te consideraba basura. María asintió. Sergio tiene razón. Eras un chico normal. Tímido, sí. Reservado. Pero no un fracasado. ¿Y ahora?
negó con la cabeza. Ahora luces exactamente así. Un fracasado que intenta parecer a alguien más. Sebastián se puso rojo. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. Ustedes no entienden. Todos ustedes no entienden cómo era. Yo era nadie. No me notaban. Se reían de mi ropa. Las chicas se apartaban cuando los profesores intentaban sentar a alguien junto a mí. ¿Y eso te da derecho a mentirle a tu esposa? Dolores se inclinó hacia adelante, su voz permanecía calmada, pero apareció fuerza en ella. ¿Eso te da derecho a humillarme, ocultando nuestro matrimonio y trayendo aquí a otra mujer? Inés se estremeció, como si toda la ofensa de esta mujer estuviera dirigida a ella. Miró a Sebastián con disgusto. ¿Cuánto más me mentiste? ¿Qué más era mentira? Sebastián se giró hacia ella. Inés, por favor, escucha. No, lo cortó ella. Ya escuché suficiente. Me usaste como accesorio. Como un hermoso complemento a tu imagen de hombre exitoso. Y tú mismo resultaste ser un simple mentiroso. Uno de los excompañeros, un hombre bajo con calvicie, que hasta ese momento había permanecido callado, habló. Sebastián, ¿recuerdas la graduación? Entonces estuviste toda la noche parado contra la pared. Sergio y yo te llamábamos a bailar, a nuestro grupo. Y tú rechazabas. Decías que no te interesaba. Pensamos, bueno, es una persona independiente, así le es más cómodo. ¿Y ahora resulta que guardabas resentimiento todos estos años? No guardaba resentimiento, replicó Sebastián. Solo quería mostrar que me volví mejor. Que alcancé el éxito. Dolores rió en voz baja. Este sonido resultó inesperado e hizo que todos la miraran. Éxito, repitió. A Sebastián le gusta hablar del éxito. De cómo lo logró todo solo. Solo que olvida mencionar algunos detalles. Sebastián palideció aún más. Dolores, no hace falta. Hace falta, lo interrumpió. Porque si ventidas nuestra vida en público, contemos toda la verdad. No solo la versión conveniente para ti. María se inclinó hacia adelante. Dolores, si te es difícil, puedes no continuar. No, María, gracias. No me es difícil. Simplemente llegó el momento en que no se puede seguir callando. Dolores recorrió con la mirada a los reunidos. Todos la miraban con interés sin disimular. Incluso los camareros, de pie junto a la pared, se quedaron inmóviles en espera. Hace 5 años Sebastián decidió abrir su propio negocio, comenzó con Voz Pareja, una empresa de venta de materiales de construcción. La idea era buena, la apoyé. Solo que al inicio no había dinero. En absoluto. Sebastián tenía un sueño, ambiciones, planes. Pero ni un centavo de capital. Dolores, cállate. Rugió Sebastián, y su voz se quebró en un grito, lo que solo subrayó su impotencia. Sergio levantó la mano. Sebastián, deja que la mujer termine. Ya hablaste suficiente. Dolores asintió a Sergio con agradecimiento y continuó. El capital inicial fue mío. Yo trabajaba como contadora, ganaba bien, ahorraba cada mes. En 7 años acumulé una suma considerable. Le di todo a Sebastián para abrir la empresa. Prometió que seríamos socios. Que lo haríamos todo oficialmente. Pero cuando llegamos a los papeles, resultó que el fundador era solo él. Yo, supuestamente, solo era la esposa que ayudó con dinero. Inés escuchaba sin quitar los ojos de Dolores. Su rostro gradualmente cambiaba, de sorpresa a comprensión. El primer año fue difícil, continuó Dolores. Casi no había ganancia. Sebastián quería dejarlo, dijo que no tenía perspectivas. Yo lo convencí de continuar. Llevé la contabilidad por las noches, gratis. Buscaba clientes, negociaba entregas. Él era la cara de la empresa, yo la que trabajaba en la sombra. María negó con la cabeza. Dolores, ¿por qué callaste? ¿Por qué no dijiste antes? Porque creía que éramos familia. Que su éxito era nuestro éxito común. Que no importaba a nombre de quién estaban los papeles, si estábamos juntos. ¿Y cuándo entendiste que te equivocabas?
Preguntó Andrés. Dolores miró a Sebastián. Su mirada estaba llena no de odio, sino de alguna tristeza profunda, cuando comenzó a avergonzarse de mí. Cuando dejó de invitarme a las fiestas corporativas. Cuando empezó a decir a los socios que lo había logrado todo solo. Cuando tuvo una amante y empezó a llevarla a los mismos restaurantes donde antes me llevaba a mí. Inés se levantó bruscamente. No sabía. Lo juro, no sabía que estaba casado. Dolores asintió. Te creo. Sabe mentir de manera convincente. Probablemente te dijo que estaba divorciado. Que la ex esposa quedó en el pasado. Sí, susurró Inés. Exactamente así. Sebastián se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se hundieron, ya fuera por ira o por vergüenza. No quería hacer un escándalo aquí y ahora, dijo Dolores, levantándose. Solo quería que todos supieran la verdad. Especialmente tú, Sebastián. Tanto querías mostrar a los excompañeros cuán exitoso te volviste. Pues yo mostré en quién te convertiste realmente. Sergio también se levantó. Dolores, quédate. Sentémonos, hablemos. Recordemos lo bueno. Tú también estudiaste en nuestra escuela, solo eras un poco más joven. Dolores negó con la cabeza. Gracias, Sergio. Pero debo irme. Mañana tengo una reunión importante. ¿Qué reunión? Preguntó Sebastián mecánicamente, levantando la cabeza. Dolores lo miró con mirada evaluadora. Con un abogado. Creo que tú también deberías encontrar un buen jurista. Pronto lo necesitarás. Se dio vuelta y se dirigió a la salida. Sus pasos sonaban tan medidos y claros como al entrar. Sin prisa, sin agitación. La puerta detrás de ella se cerró en silencio. En el salón se suspendió un silencio opresivo. Inés fue la primera en reaccionar, agarró su bolso y abrigo. Yo también me voy. Y no se te ocurra llamarme, Sebastián. Nunca más. Se fue, golpeando con los tacones. Sebastián permanecía sentado, mirando fijamente un punto. Su brindis quedó sin terminar. Su triunfo se convirtió en catástrofe. Sergio lentamente volvió a sentarse, se sirvió vino. Sebastián, ¿realmente pensaste que esto funcionaría? ¿Qué traerías a una amante y nadie se enteraría de nada? Sebastián guardó silencio. María suspiró. ¿Sabes qué es lo más triste? Tú mismo lo destruiste todo. Tenías una esposa que creía en ti. Tenías un negocio que ella ayudó a crear. Tenías respeto. Y elegiste la apariencia. Decidiste que una joven belleza a tu lado te haría más exitoso a los ojos de los excompañeros. Yo solo quería. Comenzó Sebastián, pero la voz se le quebró nuevamente. ¿Querías qué? Preguntó Sergio con dureza. ¿Mostrar que ya no eres ese nerd con gafas de la última fila? A nadie le importaba eso. Todos crecimos, todos tenemos nuestras familias, problemas, alegrías. ¿A quién le importa cómo eras en la escuela? Andrés asintió. Sergio tiene razón. Tú mismo te inventaste esta historia del fracasado. Y tú mismo te acorralaste, tratando de demostrar lo que a nadie le hacía falta demostrar. Sebastián finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, el rostro demacrado. Ella habló de un abogado. ¿Creen que va en serio? María sonrió irónicamente. ¿Tú qué crees? ¿Después de lo que organizaste hoy? ¿Después de humillarla públicamente trayendo a una amante al reencuentro de excompañeros? Yo en su lugar hace tiempo habría pedido el divorcio. Tengo la empresa. El negocio. Murmuró Sebastián. Que ella ayudó a crear, le recordó Sergio. Tú mismo acabas de escucharlo. Ella invirtió dinero, llevó la contabilidad, buscaba clientes. ¿Y qué? ¿Piensas que el tribunal no lo tendrá en cuenta? Todo eso se creó durante el matrimonio. Sebastián se agarró la cabeza. La realidad comenzaba a llegarle. No gradualmente, sino de golpe, cayendo como una avalancha. La esposa se va. La amante se fue. La reputación destruida. Y por delante, divorcio y división de bienes.
De la basura a príncipe, repitió en voz baja Andrés las palabras de Sebastián. Solo que no se ven príncipes. ¿Verdad, Sebastián? Sebastián no respondió. Permanecía sentado, mirando fijamente la copa vacía, y por primera vez en muchos años entendía que se había metido en una trampa de su propia mentira y soberbia. El reencuentro de excompañeros, que debía ser su triunfo, se convirtió en un completo fracaso. Se levantó en silencio, tomó el abrigo y salió del restaurante. Y nadie lo siguió. Estaba solo, ahora realmente solo. Se alejaba del lugar de la vergüenza y el colapso de sus ilusiones, y con cada minuto la comprensión de lo sucedido se volvía cada vez más pesada. Entró al primer bar que encontró y pidió vodka. Y bebió hasta que se sintió mal. Como llegó a casa, lo recordaba vagamente. La mañana del lunes recibió a Sebastián con dolor de cabeza y fuerte resaca. El apartamento lo recibió con vacío y silencio. Dolores no pasó la noche en casa. Revisó el armario, sus cosas estaban en su lugar. Así que solo pasó la noche en otro lugar. Donde una amiga, probablemente. Sebastián intentó llamarla, pero el teléfono de su esposa estaba apagado. Escribió varios mensajes en el mensajero, leído, pero sin respuesta. Esto lo irritaba y a la vez asustaba. Llegó a la oficina a las 10, aunque usualmente aparecía no antes del mediodía. Olga Márquez, la contadora de la empresa, ya estaba sentada en su escritorio, revisando algunos albaranes. La mujer tenía casi 50 años, trabajaba con Sebastián desde la apertura de la firma. Tranquila, meticulosa, llevaba todos los documentos financieros con especial minuciosidad. Buenos días, Sebastián saludó sin levantar la vista de los papeles. Buenos días, gruñó él y pasó a su despacho. Cerrando la puerta, Sebastián se dejó caer en el sillón de cuero y se frotó las sienes. La cabeza le estallaba. Y necesitaba pensar. Dolores había hablado de un abogado. Esto no podía ser una simple amenaza. En 15 años de matrimonio nunca había visto que su esposa dijera palabras al viento. Si decía algo, lo hacía. Divorcio. División de bienes. Estas palabras giraban en su cabeza, causando un ataque de pánico. La empresa estaba registrada a su nombre, eso era verdad. Pero Dolores había invertido el capital inicial, 1.000.000 de euros, que había ahorrado durante 7 años. Ahora podía exigir una parte del negocio. O un porcentaje de las ganancias de todos estos años. Sebastián encendió el ordenador y abrió la carpeta con documentos financieros. Pero la contabilidad nunca había sido su fuerte. Los números se desdibujaban ante sus ojos, las líneas se confundían. Cerró el portátil y salió hacia Olga. Olga, necesito un informe sobre las finanzas de la empresa de los últimos 5 años. La contadora le dirigió una mirada atenta. ¿Qué información específica le interesa? Todo. Ganancias, pérdidas, gastos, ingresos. El cuadro completo. Eso llevará tiempo. ¿Puedo saber para qué? Sebastián dudó. Razones personales. Olga asintió y volvió a sus papeles. Sebastián sabía que ella adivinaba. Olga siempre estaba al tanto de lo que sucedía en la empresa y a su alrededor. Vio cómo Dolores trabajaba por las noches el primer año. Sabía de dónde vino el capital inicial. Y seguramente entendía que ahora se preparaba una tormenta. Esa misma tarde Sebastián intentó nuevamente llamar a Dolores. Esta vez ella respondió. Su voz era calmada, incluso indiferente. Sí, Dolores, necesitamos hablar. ¿De qué? De lo de ayer. De lo que pasó. Puedo explicarlo todo. Breve pausa. Sebastián, ya es tarde para explicar. Tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Espera. No cuelgues. Sintió como su corazón latía con fuerza por el miedo. Reunámonos, hablemos todo con calma. No hay nada que hablar. El martes presento la solicitud de disolución del matrimonio. Dolores, por favor, piénsalo. Tantos años juntos. Precisamente. 15 años estuve a tu lado.
apoyando, invirtiendo, trabajando. Y tú en agradecimiento trajiste a una amante al reencuentro de excompañeros y públicamente llamaste a tu vida un camino de la basura a príncipe. Solo que la basura en esta historia fui yo, ¿verdad? No me refería a eso. No importa a qué te referías. Importa lo que hiciste. ¿Y cómo me tratas? Para ti me convertí en algo incómodo que hay que ocultar. Te avergonzabas de mí. Ocultabas el hecho de nuestro matrimonio. Llevabas doble vida. Sebastián guardó silencio. ¿Qué podía decir? Todo eso era verdad. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días, continuó Dolores. Te aconsejo que también encuentres un jurista. Uno bueno. ¿Quieres quedarte con la empresa? Quiero justicia. Y lo que eso significará en la práctica, lo decidirá el tribunal. Colgó. Sebastián arrojó el teléfono sobre la mesa. El pánico crecía. Agarró el teléfono de nuevo y marcó el número de Inés. Abonado no disponible. Llamó otra vez. Lo mismo. Lo había bloqueado. Los siguientes 2 días pasaron en febril intento de encontrar una salida. Sebastián se reunió con un abogado que le recomendó Andrés, un hombre bajo, algo calvo de unos 50 años. Se llamaba Ignacio Márquez y se especializaba en procesos de divorcio. Cuénteme la situación, pidió el abogado, sentando a Sebastián en el sillón frente a su escritorio. Sebastián expuso los hechos, tratando de presentarse bajo la mejor luz. Pero Márquez escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, y por su rostro se veía que entendía más de lo que decía el cliente. Entonces, ¿el capital inicial lo aportó su esposa? Aclaró cuando Sebastián terminó. Sí, pero la empresa la creé yo. Yo busqué proveedores, firmé contratos. ¿Y la contabilidad quién la llevaba? Al principio mi esposa, luego contratamos a Olga. O sea, su esposa participó en la creación y desarrollo del negocio. Bueno. Sí, se puede decir así. Márquez asintió. Sebastián, seré franco con usted. Su posición es complicada. Por ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad conjunta de los cónyuges. Si su esposa demuestra que invirtió dinero y trabajo en el desarrollo de la empresa, el tribunal puede adjudicarle una parte sustancial. Pero la empresa está registrada a mi nombre. Eso no tiene importancia decisiva. Importa cuándo se creó y con qué medios. ¿Dice que el capital inicial fue de su esposa? Sí. Puede exigir su devolución con intereses. O una parte del negocio proporcional a su aporte. Más compensación por el trabajo no remunerado como contadora. Sebastián palideció. ¿Cuánto puede ser? Depende de muchos factores. Hay que estudiar documentos, revisar los informes financieros, evaluar el valor real de la empresa. Pero prepárese para que la suma sea significativa. ¿Y si me niego a pagar? Márquez sonrió irónicamente. El tribunal lo obligará. Y si no cumple voluntariamente la decisión, comenzarán procedimientos ejecutivos. Embargo de cuentas, inventario de bienes. ¿Quiere eso? Sebastián guardó silencio. Hay otra opción, continuó el abogado. Acuerdo amistoso. Negocia con tu esposa la división de bienes sin tribunal. Es más rápido, más barato y menos doloroso. Ella no querrá negociar. ¿Cómo lo sabes? Ofrece condiciones justas. Quizás acepte. Sebastián salió del despacho del abogado deprimido. Condiciones justas. ¿Pero qué es justo? ¿Darle a Dolores la mitad de la empresa? La construyó durante 5 años. Es su creación, aunque... ¿Era solo su creación? Sebastián recordó el primer año de trabajo. Como Dolores se sentaba por las noches sobre los albaranes, verificando cada cifra. Como llamaba a clientes potenciales, convencía, negociaba. Como encontraba proveedores con mejores precios. Como lo convenció de no dejarlo cuando la ganancia en los primeros meses era mínima. Recordó cómo hace un año ella propuso ampliar el surtido, añadir materiales decorativos. Él se negó, dijo que era arriesgado.
Y medio año después los competidores lanzaron precisamente esa línea y ganaron buen dinero. Dolores entonces cayó, no dijo te lo dije. Simplemente continuó trabajando. El miércoles por la tarde sonó el timbre. Sebastián abrió, en el umbral había un mensajero con un sobre. Notificación oficial del abogado de Dolores. Sebastián abrió el sobre. El texto era seco y jurídicamente preciso. Dolores Vallejo había presentado solicitud de disolución del matrimonio. Simultáneamente declaraba exigencias de división de bienes adquiridos conjuntamente, incluyendo participación en materiales Vallejo S. L. Como fundamentación adjuntaba lista de documentos, copia del certificado de matrimonio, extractos de la cuenta confirmando la transferencia de dinero para abrir la empresa, testimonios de Olga Márquez sobre que Dolores llevó la contabilidad los primeros 2 años. Sebastián se dejó caer en el sofá. Así que Olga ya había dado testimonio. Llamó a la contadora. Olga, ¿es verdad? ¿Testifica contra mí? La voz de la mujer era calmada. Sebastián, no testifico contra usted. Simplemente digo la verdad. Dolores trabajó en la creación de esta empresa en igualdad con usted. Tiene derecho a una parte, pero usted trabaja para mí. Trabajo en la empresa que ustedes crearon juntos. Y no puedo mentir en el tribunal. Disculpe, colgó. Sebastián se agarró la cabeza. Todo se derrumbaba. La esposa pide divorcio. La amante se fue. La contadora da testimonio en su contra. Y por delante, litigios judiciales que pueden privarlo del control de su propio negocio. El jueves se decidió por un paso desesperado, fue a casa de Inés. Ella vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Sebastián subió al tercer piso y tocó el timbre. Durante mucho tiempo nadie abrió, luego se oyeron pasos. ¿Quién es? La voz de Inés sonaba cautelosa. Soy yo. Sebastián. Abre, por favor. Vete. Inés, necesito hablar contigo. 5 minutos. La puerta se entreabrió con la cadena puesta. Inés lo miraba con mirada fría. ¿De qué hablar? Dijiste todo el domingo. Mejor dicho, tu esposa lo dijo todo por ti. Puedo explicar. Estás casado. Ocultaste esto. Me usaste como hermoso complemento a tu imagen. ¿Qué hay que explicar? Me divorciaré. Ya está presentada la solicitud. Inés sonrió irónicamente. No la presentaste tú, sino tu esposa. La diferencia es sustancial. ¿Qué diferencia hay quien la presentó? Lo principal es que pronto seremos libres. Libres, repitió. ¿Y con qué dinero piensas vivir después del divorcio? Sebastián se desconcertó. ¿A qué te refieres? Investigué, Sebastián. Tienes un amigo que trabaja en el banco. Pues hablé con él. Resultó que tu empresa no es tan exitosa. Créditos, deudas con proveedores. Y ahora también divorcio con división de bienes. ¿Quién te dijo eso? Sebastián sintió cómo se le enfriaba la espalda. No importa. Importa que entendí, no eres un príncipe. Eres una persona viviendo al límite. Luces caro, pero de hecho eres un cascarón vacío. Inés, eso no es verdad. Es verdad. Tu esposa dijo en el restaurante que la empresa la creó ella. Que el dinero lo invirtió ella. Y tú simplemente tomaste y lo registraste todo a tu nombre. Y luego además te avergonzaste de ella, de esta mujer que te mantuvo a flote. Ella exagera. Inés negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Al principio pensé que exageraba. Pero luego empecé a recordar detalles. Nunca me invitaste a la oficina. Siempre nos reuníamos en restaurantes, cafés. Nunca contabas sobre el trabajo en detalle. Todo el tiempo frases generales. Y los regalos. Eran bonitos, pero no caros. Creabas apariencia de lujo, pero nada más. Sebastián guardó silencio. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Nunca la llevó a la oficina porque temía que Olga hablara de Dolores.
Los regalos los elegía cuidadosamente para que lucieran caros pero no arruinaran. Necesito un hombre que pueda dar estabilidad, continuó Inés. Y tú solo puedes dar ilusión de éxito. Disculpa, pero no me interesa. ¿Entonces simplemente me usaste? Preguntó Sebastián con amargura. Inés se encogió de hombros. ¿Y tú a mí acaso no? Usamos uno al otro. Tú querías una hermosa acompañante, yo quería un hombre próspero. Nadie amaba a nadie. Así que no te hagas la víctima. Cerró la puerta. Sebastián se quedó parado un minuto más, luego lentamente fue hacia el ascensor. Bajando, se sentó en el coche y permaneció mucho tiempo mirando fijamente el parabrisas. Inés se fue. Definitiva e irrevocablemente. Y no porque estuviera casado, sino porque resultó no ser quien pretendía ser. Ella veía en él un empresario exitoso y resultó ser una persona con créditos e ilusiones. Esa misma tarde Sebastián se reunió nuevamente con el abogado Márquez. Estoy listo para un acuerdo amistoso, dijo con cansancio. Decisión sabia. ¿Qué condiciones propone? No sé. ¿Qué sería justo? Márquez sacó una calculadora. Calculemos. Aporte inicial de la esposa. Eso fue hace 5 años. Considerando inflación y lucro cesante. Más trabajo de contador a 2 años gratis. El salario promedio de un contador es 40.000 euros al mes. 2 años son casi 1 millón. Total ya 1,5 millones. Y si consideramos que el negocio se creó conjuntamente, se puede hablar de 20 a 30% de participación en la empresa. Sebastián cerró los ojos. 1,5 millones más participación en la empresa. Esto era la ruina. ¿Y si simplemente pago compensación? Sin participación, se puede proponer. Pero decidirá la esposa. Y el tribunal, si no acepta. Sebastián entendía que estaba acorralado. Los intentos de parecer exitoso lo llevaron a un verdadero colapso. Quería mostrar a los excompañeros cuán alto había subido, y al final cayó aún más bajo de lo que jamás estuvo. El príncipe en esta historia no era él. El príncipe era Dolores, la que trabajó, invirtió, cumplió su palabra. Y él resultó ser precisamente lo que llamó su esposa en el restaurante. Basura. Una persona que traicionó, mintió y perdió todo por su propia soberbia. Inés Aguirre estaba sentada en su apartamento y hojeaba el feed de las redes sociales. Habían pasado 3 días desde aquel catastrófico encuentro en el restaurante y aún no podía asimilar completamente la magnitud de lo sucedido. Sebastián resultó estar casado. Le mintió durante 8 meses seguidos. La usó como accesorio, como hermoso complemento a la imagen inventada de empresario exitoso. Pero lo que más hirió a Inés no fue esto. La hirió que ella creyó. Ella, que siempre se consideró inteligente y calculadora, cayó en la apariencia. En restaurantes caros, en aspecto presentable, en conversaciones seguras sobre negocios. Y bajo todo eso resultó haber vacío. El teléfono vibró, mensaje de su amiga Cristina. Inés, ¿viste? Tu Sebastián está en las discusiones. Escriben que su esposa lo humilló públicamente en el reencuentro de excompañeros. Inés frunció el ceño y abrió la búsqueda. Efectivamente, en uno de los grupos locales alguien había publicado un post sobre el incidente en el restaurante. Sin nombres, pero los detalles eran reconocibles. Un tipo trajo a su amante al reencuentro de graduados, y la esposa vino e hizo un análisis. Resultó que todo su éxito es mérito de la esposa a la que ocultaba. Los comentarios eran mordaces. La gente condenaba a Sebastián, simpatizaba con la esposa, y sobre la amante escribían básicamente una cosa: tonta, no lo vio venir. Inés apagó el teléfono. No era tonta. Simplemente quería estabilidad, una pareja próspera, vida cómoda. Y Sebastián parecía precisamente eso. Recordó cómo se conocieron. Día de otoño, salón de muebles de lujo donde trabajaba como gerente. Sebastián entró, miró con seguridad alrededor, pidió ver sillones para ejecutivo. Caros, de cuero, con masaje.
Inés hizo la presentación, él escuchó atentamente, hizo preguntas. Luego dijo que lo pensaría y pidió su número de teléfono, supuestamente para aclarar detalles. Llamó 2 días después. Invitó a cenar. No se trataba del sillón, dijo entonces, simplemente quería un pretexto para conocerla. Inés aceptó. El restaurante era bueno, la conversación agradable. Sebastián contaba sobre su empresa, sobre planes de expansión, sobre lo difícil que fue comenzar, pero lo logró. Se divorció hace un año, añadió entre otras cosas, la ex esposa quedó en el pasado. Vive para sí mismo, trabaja, construye negocio. Inés creyó. ¿Por qué no? Se veía sólido, hablaba convincentemente. La llevaba a restaurantes, daba regalos, reservaba habitaciones en hoteles los fines de semana. No derrochaba, pero tampoco economizaba. El punto medio de un empresario exitoso. Solo ahora, analizando los meses pasados, Inés comenzaba a notar detalles. Los regalos siempre eran bonitos, pero no muy caros. Perfume de marca conocida, pero no colección limitada. Joyas vistosas, pero no con piedras preciosas. Restaurantes decentes, pero no de clase premium. Creaba cuadro de éxito, pero sin verdadero lujo. Siempre se reunían en lugares neutrales. Cuando Inés preguntaba, respondía que no le gustaba mezclar lo personal con lo laboral. A ella le parecía razonable. Ahora entendía, simplemente temía que descubriera algo. El viernes por la mañana Inés recibió una llamada inesperada. Número desconocido. Hola, buenos días. Soy Olga Márquez, contadora de la empresa Materiales Vallejo. ¿Podemos reunirnos? Inés se puso alerta. ¿Para qué? Quiero contarle algo. Sobre Sebastián Vallejo. Creo que le interesará. Ya no me interesa nada relacionado con esa persona. Incluso si se trata de la situación financiera de la empresa en la que supuestamente prospera. Inés reflexionó. La curiosidad venció. Está bien. ¿Dónde nos vemos? Acordaron almorzar en un pequeño café en el centro. Olga pidió té, Inés café. ¿Por qué decidió llamarme? Preguntó Inés cuando se acomodaron en una mesa junto a la ventana. Porque considero injusto cuando las personas construyen relaciones sobre mentiras. Sebastián la engañó igual que engañó a su esposa. Y pensé que tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? Olga sacó una carpeta con documentos. A Sebastián le gusta causar impresión de empresario exitoso. Pero la realidad es otra. La empresa se mantiene a flote, eso sí. Pero apenas. Tenemos 3 créditos en diferentes bancos. Deuda total, 2,5 millones de euros. Inés sintió como todo se contraía por dentro. ¿2,5 millones? Sí. El primer crédito lo tomamos para la apertura, cuando no alcanzaban los fondos propios. El segundo para ampliar el surtido. El tercero para cubrir déficit de caja hace un año. Pagamos puntualmente, pero casi toda la ganancia se va al pago de intereses. Pero él conduce un coche caro, se viste bien. El coche está a crédito. La ropa son copias de marcas conocidas. Sebastián tiene tarjeta de crédito con límite de 300.000 euros. Vive de ese dinero, creando apariencia de bienestar. Y de hecho, foso de deudas. Inés miraba a Olga con perplejidad. Así que todo era mentira. No solo el matrimonio, sino también la situación financiera. ¿Y la esposa sabía de esto? ¿Dolores? Por supuesto. Más aún, precisamente ella mantuvo la empresa del colapso. Cuando hace un año hubo crisis, Sebastián quería cerrar todo. Dolores encontró nuevo proveedor con aplazamiento de pago, negoció con el banco la reestructuración del crédito. Salvó el negocio. ¿Por qué entonces todo está registrado a nombre de él? Olga sonrió tristemente, porque Dolores confiaba en su marido. Pensaba que eran familia, que no importaba a nombre de quién estaban los papeles. Y Sebastián se aprovechó de esto. Registró la empresa a su nombre, luego empezó a contar a todos que lo logró todo solo.
Es un miserable, dijo Inés en voz baja. Es una persona débil, corrigió Olga, débil y vanidosa. Para él es más importante parecer exitoso que serlo. Usted para él era parte de la decoración. Acompañante joven y hermosa, atributo de estatus. Inés bajó la cabeza. La humillación quemaba más fuerte de lo esperado. Resultó que no era una mujer, sino una cosa. Como un bolso caro o un reloj. ¿Y qué pasará ahora? ¿Con la empresa? Dolores presentó demanda de divorcio y exige división de bienes. Si el tribunal le adjudica participación en el negocio o compensación, Sebastián tendrá que vender activos. O tomar nuevo crédito. En cualquier caso, su situación financiera empeorará bruscamente. O sea, ¿se volverá pobre? No pobre, pero definitivamente no será ese empresario exitoso que pretendía ser. Inés terminó el café. La información se asentaba en la cabeza con dificultad. 8 meses de relación construidos sobre puro engaño. Mintió sobre el divorcio, sobre las finanzas, sobre su papel en el negocio. Creó ilusión, y ella la creyó. Gracias por contarlo, dijo, levantándose. Se lo conté por si quisiera quedarse con él. Para que supiera todas las circunstancias del asunto. Buena suerte, respondió Olga, y tenga más cuidado la próxima vez. Esa tarde Sebastián llamó nuevamente a Inés. Ella no rechazó la llamada, decidió escuchar que mentiría esta vez. Inés, necesito reunirme contigo. Por favor. ¿Para qué? Quiero explicarlo todo. Quiero que entiendas. Ya entendí todo, Sebastián. Eres mentiroso. Estás casado, ocultaste esto. Te hacías pasar por empresario exitoso, y de hecho tienes deudas por 2,5 millones. Pausa. Luego su voz. ¿Quién te dijo? No importa. Importa que es verdad. Inés, escucha. Me divorciaré, devolveré las deudas, todo se arreglará. ¿Cómo devolverás las deudas? La esposa te quitará participación en la empresa o compensación. Te quedará aún menos de lo que tienes ahora. Encontraré salida. No, Sebastián. No la encontrarás. Porque no sabes resolver problemas. Solo sabes crear apariencia de éxito. Y cuando la ilusión se desmorona, eres impotente. Inés, no me dejes. Ella sonrió irónicamente. No te dejo. Simplemente salgo del juego en el que me involucraron con engaño. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Podría haber aceptado que no eres millonario. Podría haber aceptado que tienes deudas. Pero no puedo aceptar que eres mentiroso. Que ocultaste a tu esposa y me usaste como vitrina. Perdón. Las disculpas no devolverán 8 meses de mi vida. No llames más. Colgó y bloqueó su número. Luego abrió los mensajeros y bloqueó allí también. Todo. Sebastián Vallejo quedó en el pasado. Inés se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal la ciudad se sumergía en el crepúsculo vespertino. Sentía extraña mezcla de alivio y amargura. Alivio porque se enteró de la verdad a tiempo. Amargura porque gastó tanto tiempo en una persona que resultó ser falsificación. Pero también hubo lección. Inés entendió, no basta con mirar el cuadro exterior. Restaurantes caros, palabras bonitas, aspecto presentable, todo esto puede ser decoración. Importante es mirar más profundo, verificar, hacer preguntas. Recordó a Dolores. Esa mujer en vestido gris que entró al restaurante y con una frase destruyó todo el espectáculo de Sebastián. No veo príncipes, solo basura. Entonces Inés lo percibió como insulto también dirigido a ella. Pero ahora entendía, Dolores no hablaba de ella. Hablaba del marido. De la persona que traicionó, mintió y se avergonzó de quien lo apoyaba. Inés sacó el teléfono y buscó en las llamadas entrantes el número de Olga. Hola, Olga, soy Inés. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Dolores. ¿Sabía de mi existencia? Sospechaba. Pero no había pruebas hasta que se enteró del reencuentro de excompañeros. Transmítale. Transmítale que lo lamento.
no sabía que estaba casado. Si lo hubiera sabido, nunca me habría relacionado con él. Se lo transmitiré, respondió Olga suavemente. Inés colgó. Esto no espiaba su participación en esta historia, pero al menos aliviaba un poco la conciencia. Y Sebastián quedó solo. Sin esposa, sin amante, con deudas y negocio derrumbándose. Quería parecer príncipe, y resultó ser precisamente lo que llamó Dolores. Persona sin honor, sin dignidad. Y ahora le tocaba enfrentar las consecuencias de su propia mentira y vanidad. Solo, sin apoyo de aquellos a quienes traicionó y usó. Pasaron 2 semanas desde aquel domingo que dio vuelta a la vida de Sebastián Vallejo. 2 semanas llenas de reuniones con abogados, noches sin dormir y la comprensión de que perdió todo lo más importante por su propia estupidez y vanidad. Dolores no volvió a casa. Alquiló un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad y vivía allí, comunicándose con su marido solo a través del abogado. Sebastián intentó llamarla varias veces, escribió mensajes, pero ella respondía igual, todas las cuestiones se resuelven a través de representantes. El miércoles por la mañana Sebastián estaba sentado en la sala de espera del abogado Márquez, esperando la reunión. El jurista lo invitó para discutir la propuesta de Dolores. Sebastián estaba nervioso, moviéndose en la silla. Sus manos temblaban ligeramente, había dormido mal las últimas noches, constantemente repasando en su cabeza los eventos de aquella fatídica noche. Sebastián, pase. Márquez abrió la puerta del despacho e invitó con un gesto. Se sentaron uno frente al otro. El abogado sacó de la carpeta varias hojas, las colocó cuidadosamente sobre la mesa. Recibí propuesta del abogado de su esposa. Dolores está dispuesta a un acuerdo amistoso si usted acepta sus condiciones. ¿Qué condiciones? Sebastián sintió cómo se le secaba la boca. Primero, exige compensación por el capital inicial invertido. Segundo, compensación por 2 años de trabajo no remunerado como contadora. Total 2 millones. Sebastián palideció. ¿2 millones? ¿De dónde lo sacaré? Eso no es todo. Tercera condición, renuncia a participación en la empresa, pero exige pagos mensuales durante 3 años, 30.000 euros. Eso es otro 1.800.000. ¿3.800.000 en total? Sebastián se agarró la cabeza. Eso es imposible. No tengo ese dinero. Es posible, respondió Márquez con calma, si vende parte de los activos de la empresa o toma crédito. Alternativa, litigio judicial, donde Dolores puede exigir y obtener mitad del negocio. Entonces perderá control sobre su propia empresa. Más costas judiciales que caerán sobre sus hombros. ¿Pero se puede negociar de alguna manera? ¿Reducir la suma? Márquez negó con la cabeza. Su abogado dejó claro, estas son exigencias mínimas. En litigio judicial la suma puede crecer 1 vez y media o 2. Dolores le hace concesión ofreciendo acuerdo amistoso. Sebastián guardó silencio. Era el colapso. Considerando que la empresa ya tenía 2,5 millones de deudas. Significaba quiebra de facto o años de trabajo duro solo para pagar obligaciones. ¿Cuánto tiempo para pensar? 1 semana. Si rechaza, presentan demanda. El litigio judicial tomará de 3 a 6 meses, todo ese tiempo su reputación sufrirá y la empresa perderá clientes. Sebastián salió del despacho del abogado deprimido. Se sentó en el coche y se quedó inmóvil. Encendió el motor pero no arrancó. ¿A dónde ir? ¿A casa, al apartamento vacío donde cada rincón recordaba a Dolores? ¿A la oficina, donde Olga lo miraría con mudo reproche? Esa misma tarde llegó a la casa donde ahora vivía Dolores. Pequeña construcción de 2 pisos en calle tranquila de barrio residencial. Sebastián subió al segundo piso y tocó el timbre del apartamento número 7. Dolores no abrió de inmediato. Primero se oyeron pasos, luego chasqueó la cerradura. Cuando la puerta se abrió, Sebastián vio ante sí a una mujer que en 2 semanas parecía haber rejuvenecido. Se veía tranquila, descansada. Cabello suelto, suéter casero ligero de color beige cálido, sin maquillaje.
y a la vez hermosa. Por primera vez en muchos años la vio no como ratón gris, sino como persona viva con dignidad. ¿Qué necesitas? Su voz era pareja, sin emociones. Hablar. Dolores, por favor, dame 5 minutos. Dudó, luego se hizo a un lado. Entra. Pero no por mucho. El apartamento resultó pequeño pero acogedor. Paredes claras, muebles minimalistas, flores vivas en el alféizar, crisantemos blancos en simple jarrón de cristal. Sobre la mesa había libros abiertos, al lado una taza de té sin terminar. Sebastián entró a la sala y se detuvo en medio de la habitación, sin atreverse a sentarse sin invitación. Recibí propuesta de tu abogado, comenzó. Y, $3.800.000. Dolores, eso es irreal. La empresa tiene deudas, créditos. No podré pagar tal suma. Ella se sentó en el sillón. Entonces tendrás que vender activos. O aceptar participación en el negocio en lugar de compensación monetaria. La elección es tuya. ¿Quieres arruinarme? Quiero justicia. Su voz permanecía calmada, pero aparecieron notas de acero. 15 años invertí en nuestra familia y en tu carrera. Dinero, tiempo, fuerzas. Y tú en agradecimiento me ocultabas y llevabas a una amante al reencuentro de excompañeros. ¿Crees que eso es honesto? Sebastián se dejó caer en el sofá sin esperar invitación. Me equivoqué. Lo admito. Fui un idiota. ¿Pero no se puede encontrar compromiso? Reducir la suma, extender los pagos a mayor plazo. ¿Compromiso? Dolores sonrió irónicamente, y en esa sonrisa no había ni pizca de malicia, solo cansancio. Sebastián, todos estos años hice compromisos. Acepté que la empresa estuviera registrada a tu nombre, aunque pude insistir en sociedad. Callé cuando dejaste de mencionar mi aporte ante socios y clientes. Cerré los ojos a tu comportamiento, a las demoras, al olor de perfume ajeno. Suficientes compromisos de mi parte. Dolores, cambié. Entendí que estaba equivocado. Dame oportunidad de arreglarlo todo. Ella lo miró con larga mirada en la que se leía no desprecio, sino alguna tristeza profunda. No entendiste que estabas equivocado. Entendiste que perdiste control de la situación. Son cosas diferentes. Si yo no hubiera venido al restaurante, habrías continuado llevando doble vida. Continuado avergonzándote de mí y presumiendo ante otros de tu joven amante. Eso no es verdad. Es verdad, se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle. Siempre me consideraste insuficientemente buena para tu imagen de hombre exitoso. Fui esposa conveniente, trabajadora, silenciosa, sin hacer preguntas innecesarias. Buena contadora que llevaba tus asuntos gratis. Pero no adecuada para eventos públicos, para demostración de estatus. Sebastián guardó silencio. Discutir era inútil porque tenía absolutamente razón, y él lo entendía. ¿Qué debo hacer para que perdones? Preguntó en voz baja, casi susurrando. Nada. El perdón no devolverá la confianza. Y sin confianza el matrimonio es formalidad vacía, envoltura bonita sin contenido. ¿Entonces el divorcio es inevitable? Sí. No me retractaré bajo ninguna condición. En un mes el tribunal aprobará la disolución del matrimonio. Es formalidad. Sebastián se levantó y se acercó a la ventana, colocándose junto a ella, pero no muy cerca. Detrás del cristal la ciudad vivía su vida, coches, gente, luces de escaparates. Se sentía expulsado de ese flujo, dejado al margen de su propia vida. ¿Y si me niego a pagar? Preguntó sin darse vuelta. Si simplemente digo no, entonces mi abogado presentará demanda, respondió Dolores con calma. El tribunal te obligará a pagar compensación y probablemente me adjudicará participación en la empresa. Más costas judiciales que pagarás tú. Más tu reputación finalmente sufrirá cuando todos los detalles se hagan públicos. ¿Quieres seguir ese camino? Sebastián negó con la cabeza. Entendía que había perdido. Definitiva e irrevocablemente. La partida de ajedrez terminó y recibió jaque mate. Firmaré el acuerdo amistoso, dijo con cansancio.
Solo dame tiempo para encontrar dinero. Medio año. Un año. Medio año para primer pago, 1.000.000 de euros. El resto a plazos, mensualmente hasta fin de año. Eso es máximo a lo que acepto. Más tiempo no daré. Asintió y se dirigió a la salida. En la puerta se dio vuelta. Dolores. Realmente lo lamento. Destruí todo con mis propias manos. Yo también lo lamento, respondió, y en su voz no había enojo, solo cansancio. Lamento los años gastados y las ilusiones destruidas. Pero elijo seguir adelante. Te aconsejo que hagas lo mismo. La puerta detrás de él se cerró en silencio, pero definitivamente, como se cierra un capítulo en el libro de la vida. Los siguientes días Sebastián pasó en febril intento de encontrar dinero. Se dirigió a 3 bancos diferentes por crédito, pero en todas partes recibió negativa, carga de deuda demasiado alta, garantía insuficiente. Intentó negociar con socios sobre prepago por futuras entregas, pero todos rechazaron educadamente, refiriéndose a propias dificultades financieras. Llamó a todos los conocidos y parientes lejanos pidiendo prestado al menos parte de la suma, pero todos encontraban razones para negarse: crisis, problemas propios, desconfianza. Una semana después llegó a la única solución posible: vender parte del equipo de la empresa y uno de los almacenes. Esto debilitaría el negocio, reduciría posibilidades de crecimiento, pero daría suma necesaria para primer pago. Olga Márquez en silencio preparaba documentos para la venta. Sebastián veía en sus ojos condena, pero ella no pronunciaba ni palabra de reproche. Simplemente hacía su trabajo profesional y distantemente. Olga la llamó cuando la contadora iba a irse al final del día laboral. ¿Usted me considera miserable? Se detuvo en la puerta, se volvió hacia él. Considero que cometió grave error. Grande, imperdonable. Pero cada persona tiene oportunidad de corregirse y volverse mejor. ¿Cómo me corrijo? ¿Por dónde empiezo? Olga guardó silencio, eligiendo palabras. Deje de mentir. A sí mismo y a otros. Acepte plena responsabilidad por sus actos sin intentos de justificarse o trasladar culpa. Y aprenda a valorar a quienes están cerca, antes de perderlos definitivamente. A Dolores ya la perdió. Pero es lección para el futuro. Se fue, dejando a Sebastián a solas con pensamientos amargos y comprensión de su propia culpa. Un mes después el divorcio fue oficialmente formalizado. Sebastián firmó todos los documentos y acuerdo amistoso, transfirió a Dolores el primer millón obtenido de la venta del almacén. La empresa apenas se mantenía a flote, las deudas crecían, las perspectivas de expansión desaparecieron como niebla matinal. En lugar de empresario exitoso se convirtió en persona balanceándose al borde de supervivencia financiera. Los excompañeros que estuvieron presentes en aquel fatídico encuentro dejaron de comunicarse con él. Sergio Ramírez no respondía mensajes. María Ortega lo eliminó de amigos en redes sociales. Todos se pusieron del lado de Dolores y Sebastián entendía por qué. Se encontró con Dolores por casualidad 2 meses después del divorcio. Caminaba por calle céntrica, regresando después de otra reunión infructuosa con potencial inversor, y de repente la vio. Salía de café de moda, y Sebastián se quedó clavado. Junto a ella caminaba un hombre, alto, bien vestido, de unos 45 años, con rostro agradable e inteligente. Hablaban de algo, y Dolores reía. Sinceramente, fácilmente, sonoramente, así como Sebastián no la había visto reír en muchos años, o quizás nunca. Se detuvo, escondiéndose detrás del escaparate de tienda, y los observó. El hombre dijo algo, Dolores rió nuevamente y lo empujó ligeramente en el hombro, gesto simple, amistoso. Evidentemente eran cercanos, entre ellos se sentía facilidad de comunicación. Dolores se veía feliz. Realmente feliz. Liberada de la carga de matrimonio fallido, de la necesidad de constantemente demostrar su valor, de humillaciones. Comenzó nueva vida, dejándolo en el pasado como desagradable recuerdo. Y él quedó con consecuencias de sus propias decisiones. Con deudas de millones, con soledad,
con reputación de mentiroso y traidor, con amarga comprensión de que el príncipe en su historia no era él. Sebastián se dio vuelta y fue en otra dirección, acelerando el paso. Por delante le esperaban años de trabajo duro, restauración del negocio e intentos de recomponer lo que él mismo destruyó con sus manos. Pero lo más importante, le tocaba aprender a vivir con la comprensión de que el mayor engaño en su vida fue engañarse a sí mismo. Quiso parecer exitoso, pero olvidó ser honesto. Quiso lucir como príncipe, pero se comportó como la peor basura. Y ahora pagaba por ello completamente, con dinero, reputación, respeto de quienes lo rodeaban. Y Dolores caminaba por la ciudad junto a nuevo conocido, y su vida finalmente le pertenecía solo a ella. Era libre y feliz. Y esa era verdadera victoria.